Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Rogeri y hoy voy a compartir con ustedes algunos consejos, algunos tips acerca de una obra de Astor Piazzolla que conocí bastante tardíamente y me resulta muy interesante. En el 2021 festejamos el centenario del nacimiento de este gran compositor. Él recorrió un largo camino musical hasta llegar a descubrir y a crear su lenguaje propio que fue el tango nuevo. Pero en este periodo de la vida de Astor Piazzolla, cuando él era todavía muy joven, escribía, quizá siguiendo los deseos de su padre, que había soñado con que él fuera un compositor clásico, escribía a la manera de algunos otros compositores, buscando su lenguaje propio. Encuentro muy interesante porque las influencias que tuvieron varios de los compositores de música clásica en su escritura son muy notorios en esta obra. Claro, la primera vez que yo vi la partitura no me imaginé que podía ser de Piazzolla. Por supuesto ya lo sabía, pero realmente no encontraba su lenguaje. Si bien es una obra en la que no vamos a reconocer ni el Libertango, ni el Oblivion, ni ninguna de esas obras de las estaciones porteñas que tan famoso volverían a Astor Piazzolla, sí vamos a reconocer cuando volvamos a escuchar algunas de esas obras el lenguaje que ya un joven Piazzolla de 20 años mostraba en esta obra. Voy a tocarles la primera parte justamente de esta suite que está dividida en tres partes. Y ya vamos a ver, solo con sus títulos, a quién nos recuerda, a qué universo musical nos transporta esta obra. Esta primera parte de la suite Opus 2 para piano es el preludio. Las tres partes se llaman preludio, siciliana y toccata. Así que esto nos transporta directamente al universo musical de Juan Sebastián Bach. En este preludio, desde el punto de vista técnico, empecé a trabajarlo como en el último video que hice de las sonatas de Scarlatti, Kirkpatrick 380. Se trata de un toque de dedo, escalas, arpegios que se siguen unos a otros, pero siempre tratándose de la música barroca y también de las obras inspiradas en el periodo barroco, como es el caso de Astor Piazzolla. Es muy importante guardar la rigurosidad en el tempo, no cambiar de tempo justamente a lo largo de la obra. Sí podemos permitirnos, por supuesto, algunas variaciones y sobre todo variaciones dinámicas, pero hay que tratar de, una vez más, lo que hago permanentemente, trabajar con un metrónomo para que podamos mantener el tempo que elegimos. En el caso de las obras rápidas, tanto en esta como en cualquier otra, ¿cómo determinamos cuál es el tempo? Justamente muchas veces tenemos la indicación metronómica. En este caso no es así, tenemos simplemente una indicación de tempo, que es presto. El tempo presto es uno de los tempi más rápidos, pero ¿cómo decidimos cuál es? Yo siempre hago una cosa que intento que resulte, que es tomar la parte que más nos cuesta de la obra, el tempo que podemos eh, abordar de una manera cómoda, es el tempo que vamos a aplicar al resto de la obra. Porque si no, lo que ocurre es que las deficiencias o las inseguridades que tenemos en la parte técnica van a influir en la interpretación. Y yo, una vez más, creo, como les dije la última vez, que los problemas técnicos tenemos que intentar resolverlos antes de dejar
la libertad que cada intérprete se merece, por supuesto. Entonces, vamos a empezar con el comienzo. Si bien tenemos una estructura parecida a la que puede ser una obra de Bach, tenemos también otra de las grandes influencias en la música de Piazzolla. De por sí, ya una vez más trabajar todo lo que es toque de dedo lentamente. Luego podemos ir agregando toda la parte que está escrita. Podríamos perfectamente hacer un staccato en esta obra, pero Piazzolla pone ligaduras en toda la obra. Esto que nos muestra que a pesar de tener el toque de dedo, de escalas y de arpegios y de cruce de manos que se presentan permanentemente, él tiene la influencia de la música francesa, otra de las grandes influencias en la música de Piazzolla. Él lo que busca es fluidez, y esta fluidez solamente la podemos lograr con un trabajo exhaustivo de la igualdad entre un dedo y otro, entre un sonido y otro. Y recién luego podemos dejar la libertad de seguir las ligaduras, de seguir los legatos, de seguir los fraseos. La música tiene que fluir. Eso es lo que Piazzolla nos muestra al mirar esta partitura. Luego vamos a la segunda parte de esta suite Opus 2 para piano, que es la siciliana. Esta danza que tanto se ha usado todo a lo largo de la historia de la música, lo han usado los compositores barrocos como Bach, Scarlatti en muchas de sus sonatas, pero también los románticos, por supuesto Fauré y hasta Stravinsky y músicas de películas han usado este ritmo. Muchas veces se ha usado, pero pocas veces se pone el título siciliana. ¿Esto qué nos dice? Que lo que quiere Astor Piazzolla, alguien que por supuesto le daba mucha importancia al ritmo en su música, es que se guarde esta danza, esta cosa rítmica de la siciliana, que es un ritmo simple. Este ritmo tenemos que guardarlo durante toda la obra. ¿Qué nos dice como indicación de tempo? Primero voy a tocarla y después volvemos hacia la velocidad que podríamos idealmente adoptar para esta obra. Es una obra, por cierto, que yo encuentro encantadora, con un enorme charme y que nos hace pensar también en las maravillosas melodías de otro gran compositor argentino que es Carlos Guastavino. ¿Qué nos dice el andantino que nos pide Piazzolla? Andantino es un poco más rápido que lo que puede llegar a ser un andante, andare. Hay que ir yendo, hay que avanzar en la música. Pero claro, con estas melodías tan maravillosas, uno se sentiría tentado de tomar un tempo muy lento. Podría ser, pero nunca tenemos que olvidar que lo más importante, sobre todo en el caso de los compositores que dan como título el nombre de una danza, de que hay que sentir esa danza interior. Es como un pulso que nos lleva hacia adelante. Luego pasamos a la tercera parte de esta suite que yo encuentro una vez más
muy interesante por todos los elementos y también espero que se motiven para trabajarla porque es una obra menos difundida, menos conocida de Astor Piazzolla, pero que nos permite trabajar muchos desafíos técnicos. Esta tercera parte es la toccata. Por supuesto, pensamos también, una vez más, en Juan Sebastián Bach, pero también en Prokofiev. Esta toccata empieza de una manera muy brillante y luego recién va a empezar la obra con un ritmo de una danza que creo van a reconocer. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Una danza que nos hace recordar a el maestro de Astor Piazzolla, su primer maestro. ¿Quién es? Alberto Ginastera. Esta danza a mí me recuerda la danza del gaucho matrero. Y este malambo que empieza en la segunda parte de la tocata nos indica que podemos trabajar, por supuesto, toda la parte mecánica, la parte técnica, así como tratamos el preludio, trabajando siempre en la igualdad entre un dedo y otro. Pero le podemos agregar además otro de los toques fundamentales en todo lo que tiene que ver con el ritmo, en las piezas con mucho ritmo, que es el toque de palma. No solamente necesitamos vigor en los dedos, sino también agregarle más peso, el peso de la palma o el peso del brazo. Entonces, ¿cuál es la indicación de tempo? Una vez más, presto, quiere decir lo más rápido posible. O sea que podemos trabajar este presto, esta tocata en manera lenta, solamente dándole el peso de los dedos. Y luego, para darle más vigor y más violencia, así como en la danza del gaucho matrero también tenemos esta misma sensación de agresividad, agregar el toque de palma. Bueno, esto es una línea en líneas generales lo que, bueno, puedo decirles de esta obra que encierra un montón de detalles tan importantes y de desafíos técnicos. Pero una vez más, acuérdense que todo lo que escribe Piazzolla tiene un gran rigor en el tempo y muchas veces los intérpretes nos sentimos tentados de cambiar un ritmo o cambiar una velocidad de acuerdo a las partes que nos resultan más fáciles. Siempre hay que tomar como referencia la velocidad que podemos abordar en el pasaje que más nos cuesta y mantenerla durante toda la obra. En cuanto a la rigurosidad del ritmo, no tenemos más que pensar en algunas de las obras de Piazzolla, en las obras que él compuso ya a partir de los años 50, del maravilloso Tango Nuevo, que tantos problemas le trajo a Piazzolla, porque realmente fue una revolución para los tradicionalistas del tango, tal como lo conocíamos. Era un tango en el que, bueno, como decía Piazzolla, mi música yo la escribo para ser escuchada, para que la gente piense mientras está escuchándola, no necesariamente para ser bailada. Pero mismo así,
Siempre tenemos que recordar, por ejemplo, el libertango. Más riguroso que este tempo ostinato es difícil de encontrar. Espero que les haya resultado interesante y no se olviden de pedir las notificaciones para estar al tanto de mis próximos videos. Que estén muy bien, muchas gracias.